Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Quiero que sepan que les deseo lo mejor y que la gracia de Dios sea con ustedes. Vamos a continuar con con Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 12 al 13. Dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Bueno, seguimos con la serie donde Dios nos sigue hablando, Dios sigue plantándonos de frente, que una persona no por decir tengo fe o Cristo es mi Señor o yo voy al templo o yo soy cristiano, eso sea una realidad, ¿verdad? Esto es más complicado, más profundo que solamente pensar eso, porque hay muchas gentes que creen, mucha gente se está condenando que cree que así de fácil. No, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino. Y para nacer de nuevo tú tienes que establecerte en un compromiso de rechazar toda esa cultura que tienes, todos esos malos hábitos. Dice acá en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué dice que es del maligno? Hay una doctrina que se ha levantado de que el diablo, la serpiente, tuvo relaciones sexuales con Eva y nació Caín. Y esa es la dinastía del diablo. Eso no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque todas las personas sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos estamos pervertidos, ¿verdad? Esto es claro. La Biblia fue clara. Y Adán conoció a Eva y tuvo a Caín. Así lo dice el capítulo 4 de Génesis. Es claro esto. Definitivamente que nosotros tenemos que entender qué es esto. Realmente esta es una cuestión psicológica. El diablo ha traído al mundo una cultura, tiene sus elementos que mete dentro de la sociedad y establece una cultura. Esa cultura es del maligno. Nosotros, como gentes que no tenemos la opción del bien, o sea, las escrituras, sino solamente la opción del mundo, automáticamente vamos a reproducir las insinuaciones y las gestiones que el diablo está presentándonos, y nosotros lo vamos a hacer como adulterio, fornicación, idolatría y todo lo que hay, que ya sabemos. Así que definitivamente eso es lo que es ser hijo del diablo, el estar impregnado de la cultura que tenemos ahorita y vivir de acuerdo a esa cultura. Es practicar el mal, consumir el mal y practicar el mal. No es algo no es algo genético, no es algo de la dinastía, son genéticas. Así que esto funciona así. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas, ¿sí? Y las de su hermano justas. Todos conocemos la historia. Todos sabemos qué pasó en esa historia. Vamos a ver aquí algo. Tenemos acá en Hebreos 11:4, dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Vemos claramente que lo que dice Hebreo, aunado a la historia realmente de Caín y Abel, vemos que definitivamente los dos determinaron ofrecerle a Dios una ofrenda. Abel trajo la ofrenda conforme a lo que Dios le había dicho, conforme Dios quería, conforme a la voluntad de Dios. Y Caín dijo, no, yo voy a ofrecer lo que yo quiera. Y él trajo una ofrenda que Dios no acepta. Entonces, como la ofrenda de Abel fue aceptada, Caín tuvo celos de su hermano y por eso lo mató, por celos. Así que por eso estamos viendo acá la conducta. ¿Por qué? Porque pues es del diablo.
Él es del diablo. Y realmente, ¿saben una cosa? Todas las personas, antes de ser cristianas, pertenecemos al diablo, porque siempre hacemos las obras de nuestro padre el diablo, ¿verdad? No que sea una genética, una dinastía especial, no. No somos transformados, somos traídos a la vida, ¿verdad? Y ya después que somos cristianos, inclusive nuestros hijos no van a tener una dinastía de nacidos de nuevo, no. Ellos tienen que pasar por todo el protocolo y por todo el formato para que una persona pueda ser salva. Tiene que renunciar a su vida, tiene que hacer un lado su vida pagana y tiene que arrepentirse de todo lo malo que hizo y de las cuentas pendientes con Dios, y Dios va a producir en él el perdón de pecados, ¿verdad? Y tenemos acá en Judas 1:11 dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí vemos tres personas, ¿sí? Vemos Caín, vemos Balaam y vemos Coré. Tres personajes dentro de la historia que nos traen una gran enseñanza de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que estas personas pues no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo quisieron hacer. Definitivamente este es un ejemplo, ¿verdad? Y luego tenemos aquí, pasamos al segundo punto. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Sí? Ahora, cuando hay un nuevo nacimiento, hay un parteaguas en la vida de la persona, hay una extracción del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. En ese momento, tú pasaste por una metamorfosis espiritual, una transformación espiritual, tienes una nueva naturaleza, ¿verdad? Porque ese espíritu ya fue limpiado, perdonado y ya es totalmente capaz de tener comunión con Dios, cosa que del otro lado no. Cuando la gente no es regenerada, cuando la gente vive en el reino del diablo, esa gente no puede, su espíritu está bloqueado por el pecado de Adán y Eva. Por eso nacemos muertos, por eso la Biblia le llama muertos. Muerto es todo aquel que no tiene contacto con la vida. Entonces un muerto espiritual es una persona que no conoce a Dios, que no tiene contacto con Dios, que no sabe nada de Dios, que no puede estudiar las escrituras porque no las entiende y porque le aburren, porque no siente nada por las escrituras. Y puede ser religioso, una persona que esté metido en una iglesia, puede ser que esté haciendo muchas cosas. Bueno, entonces definitivamente que este es el punto. Pero ya cuando tú eres regenerado, cuando tú ya entras a la dimensión espiritual del reino de los cielos, automáticamente el mundo va a sentir una vibra que no es compatible con la vibra que tiene. O sea, te van a rechazar de manera que tú no vas a entender por qué te tratan así, por qué te pierden el respeto, por qué ya no te escuchan, por qué ya no quieren sentarte y que tú platiques y que la gente te acepte y te crea, sino siempre vas a ser relegado, vas a ser menospreciado, siempre va a ser eso. La gente te va a dejar de respetar, la gente se va a alejar de ti. ¿Por qué? Porque perciben que la vibra que trae tu espíritu es incompatible con la que tienen ellos. Y aunque tú trates, muchos cristianos, por querer encajar en un grupo social, se corrompen para poder ser aceptados, ¿verdad? Pero simple y sencillamente una gente que hace eso, pues obviamente es muy difícil que sea nacida de nuevo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso lo hace un hombre cobarde, que le tiene más temor a los hombres, a los grupos sociales, que a Dios. Entonces a Dios hay que tenerle más temor que a todos. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es el que tiene en tus manos tu vida, la vida de tus hijos. ¿Cómo no le vas a tener más temor a Dios que a las personas? Pero hay mucha gente que se dice cristiano que al final de cuentas le tiene más temor a las personas que al mismo Dios. Por eso siempre buscan agradar a los hombres y no tratan de agradar a Dios. Es un problema. El hombre sabe que para ser aceptado tiene que tener poder económico. Tiene que poder tener ese poder económico para que la gente lo pueda ver, lo pueda aceptar. Y más en esta época de ahorita,
que las muchachas están buscando gentes que tienen comodidad económica, que tienen poder económico, que tienen autoridad económica. Perdón, hermanos, ando con un poco de tos. Y esto es terrible. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que estas cosas pueden pasar. Tenemos aquí, por ejemplo, en Eclesiastés 6:8 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y aún más alto está sobre ellos. Entonces, lo que este pasaje te está diciendo a ti, mi hermano, que no tengas miedo de que la gente no te acepte, de que la gente te haga injusticias, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el que está arriba es el que está arriba de todos, dentro de la escala de mando de autoridades de este mundo. Dios está por encima de todos, y si tú estás bien con Él, y si tú buscas agradarlo a Él, tú estás del otro lado. No tengas miedo, mi hermano. Tenemos acá otro pasaje, Revelaciones 17:7, perdón. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene los 7 cabezas y los 10 cuernos. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la que va a ser la gran ramera, a la cual tiene un líder que es el que va a ser el secuaz del anticristo, ¿verdad? Y esto así es. Y aquí tenemos otro pasaje que es Juan 16:2. Dice así: os expulsarán de las sinagogas y vienen de la tierra. Aún viene la hora cuando cualquiera que te mate pensará que rinde servicio a Dios. Definitivamente que la palabra de Dios nos está diciendo que hay que tener mucho cuidado, que no confiemos en la gente. Si tú eres nacido de nuevo, que no confiemos en la gente. Muchas veces tu misma familia, en tu misma casa, te pierden el valor y te faltan el respeto, y no creen lo que tú dices, no te aceptan. Hay que tener siempre la paciencia para poder saber que esto son cosas que están pasando. Si las personas no están dentro de tu mismo marco espiritual, va a haber un rechazo. Sale, mis hermanos, que Dios me lo bendiga.